Gaby, este fin de semana cambia la hora. ¿Sí? Horario veraniego otra A vez. las 2 serán las 3. Tendremos una hora menos para dormir, que esto es lo que realmente a la gente le importa, pero una hora más de luz. Es algo que nunca he entendido muy bien. Y me lo habéis explicado. ¿El qué no se El entiende? ahorro, el no ahorro, pero bueno. Los cambios de las luces. No lo pienses, acéptalo como Yo oí viene. una vez que lo iban a quitar, eso. Ya, como lo de Fiuco. Lo del... lo del horóscopo. Ni idea. Ya. Luego te cuento más de Fiuco. Vale. Esto está fuera de guión. Vale. Muy bien. Es que hay cosas que cuestan mucho, Ander, que están muy arraigadas, mi chiquitín. Como las recetas tradicionales. También es verdad. Hoy vamos a hacer una receta tradicional, manchega, tú. Atascaburras. No es broma, ¿eh? Se llama así. ¿Es un mejunje para desatascar el váter? Yo no te voy a decir más. Y luego vamos a hacer un pinchito de bonito. Muy bien. ¿Vale? Un bonito Pues de mira, bermeo rico. Para ese bonito de Bermeo lo que podemos hacer es... He traído un microemplate deluxe. Menos mal que es un pincho. ¿Eh? ¿Qué tengo que poner ahí? ¿Lo tengo que enseñar? ¿Cúpula directiva? No. Ah, no, todavía no. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Lo voy a guardar. Bueno, Te cabe el pinchito, ¿eh? el pinchito me cabe. Te cabe. Perfecto. Tranquilo. Que, escucha, yo voy a contar la historia de la atascaburras. Pues sí, porque yo no sé de qué me estás hablando. Yo voy a hablar de el efecto que tiene adaptarnos la cena al cambio horario o no. Es decir, ahora que hay una hora, o sea, que se adelanta todo una hora, tenemos que cenar una hora más tarde, esto es bueno, esto es malo. Todo este tema de las horas de la cronobiología y los cronotipos y todo eso. Bueno, vale. Yo no creo que... Bueno, no pasa Yo no nada. lo he pensado nunca. A veces la gente piensa cosas que... Bueno, hay veces que la gente impensables. piensa cosas, hace ideas de negocio y las materializa en sitios que están teniendo mucha repercusión y que mucha gente tiene muchísimas ganas de ir, como el Río Guardaenea. Yo tengo muchas ganas de ir. Hernanin, que nos van a hacer algo hoy súper especial. Contadnos. Kaixo, muy buenas a todos. Aquí estamos en el restaurante Río Guardaenea, en Hernani, y hoy yo soy Beñat. Os vamos a enseñar un poco nuestra cocina o lo que hacemos, y para ello os vamos a enseñar una sopita de pescado. Y bueno, luego nos vemos. Oso no. Juventud. ¿Qué Ahí. harías tú, hablando de juventud, si te regalaran una hora más al día? ¿Lo piensas? Esto es lo que nos ha contestado una donostiarra. Si tuviera una hora extra al día, ¿en qué la invertiría? Pues la invertiría en estar sentada tranquila en un paisaje precioso, contemplando la naturaleza y dejando pasar el rato, que bastante corremos durante el día. Tiene usted toda la razón, vamos muy deprisa. Demasiado. ¿Pero qué prisa tenemos? ¿Por llegar a dónde? Y el caso es que los días pasan volando. Eso es verdad, y los años. Y a mí, calla, que me van cayendo uno por uno, pero llevan muchos. Pero usted no se da cuenta que eso es lo bueno, poder contarlo. Eso sí. ¿Y contarlos? Y con la cabeza bien. Se la ve usted muy bien, sí, señora. Me ha gustado esta señora. Vamos demasiado rápido, eso es verdad. Vamos Sí. como motos. Sí. Hay Ya que está, ver. eso es todo. Te has quedado aquí pensativo, No. ¿eh? Hoy me va a dar un programa. Yepa. Si vas rápido, Tarara, si tarara. corres mucho, ¿qué pasa en las zapatillas? Si corres mucho, ¿qué le pasa a las zapatillas? Sí. Se te desgastan. Pues la cabeza igual. Ya, pero se te desgastan igual, ¿no? El cerebro. Porque es por kilómetros, ¿o qué? Dicen que hay que cambiar las zapatillas cada 100 kilómetros. Cada 100 kilómetros es poquísimo eso. No puede ser. ¿100 kilómetros? Sí, No puede ser. sí, Que no. que sí. Que no. 100 kilómetros. Que- Las que- zapatillas de correr cada 100 kilómetros. Vale, Gabriela. Que sí, que eso me lo dijeron una vez. No sé si me acuerdo bien el número, pero era así. Sí, el de una tienda de zapatillas, ¿no? ¿Te lo dijo? No, me lo Ah. dijo un amigo mío que es trail runner, como la de La ¿qué de- quieres que te gane? Pues Ese, ese. pero ese juega a pádel en realidad. Que no. Que eres, sí. ¿Pero que eres que es tonto? No. Que es trail runner, tiene 4 hijos. Sí. Y por eso es trail runner, para escaparse. Fue antes y ahora lo mantiene. ¿Sabes que dicen que mucha gente ¿Sabes empieza que a se hacer levanta, deporte a ¿sabes los que 40? se levanta a las 4:30 o 5 de la mañana para salir a correr, no? Me parece maravilloso, pero Y tú tiene sabes 4 que el hijos, deporte ¿eh? a esa edad normalmente es para escaparse. Eso será para ti. No, yo no hago deporte, yo doy la cara ahí. Tú das la cara. Yo estoy ahí con ¿Cómo el te gusta pan, eso? con el capote ahí Dale un besito a esperando. Ainhoa. Ainhoa, guapa. ¿Qué? Venga. Que está todo. ¿Ya está todo? Pero tú, escúchame. Es que veo un montón de imágenes ahí en la tele y quería saber quién era el último. Luego tengo que saber. Es que tiene buena barba, ¿eh? ¿Has venido a trabajar o a darme por saco? Sí, a atascar burras he venido. Joder, madre mía. Espera, que Nagore nos va a decir lo de las zapatillas. Cada 500 Cada kilómetros. 500. Menos mal.
O sea, te tienes que ir corriendo a Madrid y volver. No puedes volver. En Madrid te compras otras Te zapatillas y cambias vuelves. el Lerma las zapatillas Eso a la es, vuelta. eso es. Muy bien. Venga, pero como no va a pasar, voy a Ander, hacer... que digas que puñetas es el atascaburras, que cocines, el que me estás dando la atascaburras. vida mártir hoy, madre mía. Dícese que iban 2 pastores por la montaña. Dícese que iban 2 pastores. Nevada. La montaña Por estaba la nevada. Nevada montaña, En el siglo XVII. en el siglo XVII. Y muriéndose de hambre estaban, que con lo que tenían, mortero en mano, ¿cómo te estoy escribiendo el tema? Mortero en mano, Sin utilizar frases hechas, además. no, mortero en mano, teniendo patata, bacalao y huevo, mortero en mano, manipularon, hicieron una pasta y con eso se alimentaron. ¿Qué es lo que pasaba? Que no había quien se lo comiera. Ni las vacas se lo comían, No, de hecho, ni las burras, ni ¿no? las burras, Ah, que estaban con las vacas. ya. Es mi cuento, tío. O sea, y entonces una burra se cayó del atasco. Ah, Se llama atascaburras. ajá. Luego hay otra teoría, ¿no? Que es el sonido De cuando... del mortero. No, del mortero no, de que cuando están las burras en un barrizal y sacan la pata, el que hacen es el del mortero. Te lo juro, esto no es de mi cosecha, es cosecha de Nagore. Sí, no, si lo tenemos ahí en los apuntes de la Vale, pizarra. vale, yo no miro, porque Ah. absorbo. Lo tienes todo en la cabeza. Absorbo. Bueno, Muy total, bien. ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cocer unas patatas, ¿vale? Un poquito de sal. Vamos a cocerlas y unos huevos también. Al final, ¿qué es lo que hicieron ellos? Ellos cogieron la patata cocida que llevaban, los huevos cocidos, las nueces y el bacalao y mezclaron todo y hicieron una pasta. Nosotros vamos a hacer nuestra versión. Lo que vamos a hacer es, vamos a confitar el bacalao, vamos a hacer una base de patata, ¿vale? Con aceite de oliva. Y luego, si eso, cocemos los huevos y los rallamos encima. ¿Vale? Como un trifásico de huevo cocido, bacalao pil y patata. ¿Vale? Atascaburras. Muy bien. Está bien, está bien. Eso, ¿no? Estas historias son bonitas. ¿No? ¿Qué es ¿Por lo qué he que hecho no? tanta sal? Porque se pelan mucho mejor. Por osmosis, ¿no? Por osmosis. ¿Qué osmosis? ¿Qué es lo que no entiendes del cambio de hora? ¿Qué te pasa? O sea, en invierno Sí, hay menos luz. sí. Vale. Y te meten en casa, ¿vale? Sí. Con menos luz y hay que dar más tiempo en la calefacción. ¿Dónde está ahí el ahorro? Estoy contigo. Nos vamos, venga. es que todavía Ya nadie me ha les has rebatido pillado. eso. Es que yo no sé realmente Ya, también cuál te es pueden el decir, y motivo. si te damos una hora más te vas a morir de frío fuera. Pues me compro una chamarra. Pero también tenemos la hora, o sea, no deberíamos tener la hora de Gran Bretaña y tenemos la de Francia, Alemania y así. O sea, que realmente podríamos empezar con eso, por ejemplo. Yo el otro día me puse en un sitio y no teníamos ya la hora ni de Madrid, puse la de Andorra. No salía a Madrid. ¿Por qué? Pues porque ¿Cómo que no salía. tenías la de Madrid? No venía. Porque sería otra. No sé, yo Pero la puse de Andorra Madrid. es la misma. Sí, Entonces, sí, pero la de Portugal, no. ¿eh? Portugal no tiene la misma hora que nosotros. Porque nosotros deberíamos tener la misma hora de Portugal. Lo que pasa es que nos sincronizaron en un momento histórico con la de Berlín. O sea, nosotros por el ¿Somos uso- Berlín también? Claro. Ay, Oye, Ander, va. por favor, mi vida. No, Que Spain, sí. yo no vi Spain-Berlín. ¿Qué? Ponía Spain Sí. y no ponía Spain, coño. Ponía Andorra. Lo más cercano así con nuestra hora. A ver, una cosa es dónde estás en el uso Sí. y otra cosa es la hora. ¿Qué el uso y la hora? Estamos hablando de la hora. ¿El uso de qué? De las divisiones. ¿De qué? O sea, ¿qué me estás contando? O sea, el día empieza en el Pacífico, ¿no? Los primeros que entran en el día 1... No sé si me quiero meter aquí. Me voy a reír porque te estás metiendo en un zarrio. Que no. Los días cuando empiezan... Si es redonda la Tierra, ¿por qué empiezan donde empiezan? Paso de la rotación, Tú la mira, si segmentación. tú tienes... Que no, que... Oye, escúchame. Acércame esa cebolla. ¿Qué cebolla? Esa. Estos son ajos. Esa. Ah. A ver, vas a ir a la traslación, la Que rotación no. y la mierda esa o sea, que si no tú entiendo tienes, nunca. si tú tienes el mundo, ¿vale? El mundo, ¿vale? ¿Me vas a escuchar? ¿Vas a poner más la calefacción, me vas a sí o escuchar, no? no me vas a escuchar. Tío, que soy Que te técnico voy en a hacer placas otra- solares. Vale, pero que te... ¿Me entiendes? Que estoy con la puta pedrada de las no placas digas solares. Pues no digas. Vale. Vale. Escucha, que te quiero contar otra cosa. Te Venga. pregunto una cosa. O sea, tú tienes el mundo, ¿vale?
y el sol, Sí. ¿vale? Y da vueltas, Sí. ¿no? Entonces, hay un momento en el que tú haces una línea y dices, aquí empieza el siguiente día, pero es que justo 1 kilómetro detrás es ayer. ¡Wow! ¿Tú me entiendes? Pero qué chorrada, si Michael Jackson fue a mover de Nocheviejas. Eso es mentira. Eso es verdad. Y la muralla china no se ve desde el espacio. Me cago en la que sí se ve. No me has escuchado Que yo esto, la no he te visto. interesa, me da igual. Toma Porque tu entra cebolla. la traslación y la rotación. Que no tiene que ver con la traslación, es, Que sí, es cómo porque están tú has ordenados. hecho que el mundo va así, no va así. Va así. Está haciendo así mientras da la vuelta. ¿Sabes? No, no. Ya, lo de que ya Porque sabemos que Franco era España amigo tiene. de Hitler. Lo que ya sabemos de que España tiene el uso horario alemán, quedaron lo en sé yo, Hendaya. pero Anders se acaba de enterar ahora. Y quedó en Hendaya para echar un bote con Hitler. Joder, madre mía. Ahí, en la estación. La historia se vuelve a repetir de todas maneras. Otra cosa que te voy a decir es que no me has contestado esto, pero me parece apasionante. ¿El qué? Lo de por qué deciden que en Australia son los primeros en empezar el siguiente día. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque son los primeros ¿Y que los, tienen luz, y los coño. últimos que se van a la Eh, cama? No, ¿y por qué se empieza ahí? Es relativo, si es redondo es relativo. Por la Commonwealth. Porque antes cortaban el bacalao los ingleses, Que eran no, los invasores. pero en los últimos que se van a dormir son los de... Muy bien. Los de California. Escucha. No, es alguna más, isla del Pacífico. Es más. ¿Cuándo se puso la hora? Cuando, ¿Cuándo? Pues cuando inventaron ¿Cuándo? el reloj solar. La pirámide. ¿No? ¿O qué? ¿Qué pirámide? ¿Quién inventó la hora? Las horas. Galileo. Galileo. ¿Quién? Galileo. Pues igual fue un australiano y dijo, chimpum, me la pongo para Si mí. en Australia no había nada, solo había canguros y koalas. A Australia mandaron a todos los presos ingleses ahí, que les daban los pounds con un agujero. Pues igual pusieron la hora ahí para Era, que empezaran- era la cárcel de la Commonwealth. Pues igual empezaba ahí para que madrugaran ellos. Dijeron que se jodan los presos. ¿Sabes que a mí una vez una profesora de inglés me dijo que canguro viene de la expresión aborigen kangaroo, que es no te puedo entender? Y se pensaron los ingleses que se llamaban kangaroos y lo que les estaban diciendo era que no te puedo entender. ¿Esto es verdad? No lo sé, nunca lo he contrastado. ¿No entiendes? Bueno, es que... ¿Cómo hacer Escucha. 1700 programas sin que nadie te escuche? Es Porque la luego hostia. también estaba el reloj con la cuerda. Cuidado, ¿Qué reloj con la cuerda? había un reloj con una cuerda. ¿No has ido tú a los pueblos si hay un dibujo así? ¿El reloj solar? Pues eso, Pero a la noche no sabes la hora. claro. Ah. Pero sabes que cuando se va, claro, sabes que cuando se va son las 8. Te lo inventas así, siempre así. Y ya está. Teleberry. ¿No? Claro. A las 9, tú. ¿Y el reloj de arena, Ander? El reloj de arena no marca la hora, marca el tiempo. Bueno, pero puedes ver la hora con un Te he reloj de matado, arena. te he matado, te he matado. Que no me has Te he matado. te he matado. O sea, te acabo de matar. Tú me has intentado decir, tontito, ¿a qué hora da el reloj de arena? No, el reloj de arena es un neurri. Es un neurri. Pero puedes medir el tiempo con el reloj de arena, con lo cual es lo mismo Claro. que las horas. No, son las 7 relojes de arena. No, pero si tú sabes que dar la vuelta al reloj de arena es una hora, pues sabes cuántas vueltas al reloj de arena le has dado. Bueno, Te he matado, te he matado, te he matado, te he matado, te he matado. vale. Y puedes hacer con huevos. Si cada vez que se cuece un huevo han pasado 11 minutos, pues ¿Y empieza. cómo sabes que son 11 minutos? Porque te lo digo yo. ¿Y por qué? ¿Y por qué sabes que un reloj es una hora? Ah, pues ahí está. ¿Quién nos está Mira, timando? hubo un tío aquí que empezó a inventar y dijo, esto es así porque me da a mí me da la gana. Porque si no, todo no tiene sentido. No, o no sea, tiene ningún sentido. Los años bisiestos es para corregir el excedente. Fíjate tú. Vale, muy bien. Podrían haberlo pensado mejor. El excedente ahí. De minutos. Ya. Bueno, el caso es que sea como fuere, las horas son como son. Y además es un bonito momento cuando los niños aprenden a leer la hora, la verdad. Así que vamos a hablar de horas y de comer, gracias a la pregunta que nos hace Teo de Donosti. Aupa, Ander, Gaby, os vemos todas las tardes en familia mientras cenan los chavales, pero nosotros con ellos. Y os llamaba un poco por eso, porque con los amigos siempre tengo tensiones cuando cenamos fuera, porque soy muy de 8:30 a 9. Y ellos siempre tiran para 10, 10:30, y ahora con el cambio de hora pues será peor. Yo reconozco que si la noche se me alarga, pues a veces tomo un vasito de leche antes de acostarme y estos me dicen que es que vuelvo a tener hambre porque he cenado muy pronto. ¿Cuál es la mejor hora para cenar y que toda esta gente lo escuche bien? Ondo segui, soy Teo de Donosti.
Hay mucha teoría y evidencia científica que habla de que lo interesante es intentar comer cuando hay luz. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto en la teoría científica pues funciona, porque sí, pues porque hay su razonamiento, mecanismos y porqués, pero claro, en la vida real pues a veces no es tan sencillo. Para empezar, porque no en todos los países del mundo hay luz al mismo momento, a la misma hora, y es un disparate considerar adaptar este consejo o llevar este consejo a cabo para todos los países del mundo, ¿no? Entonces ya empieza a hacer aguas. Lo que se sabe y lo que es interesante, sobre todo a nivel digestivo, es que dejemos un espacio al menos de 2 horas desde la última vez que comemos hasta el momento que nos vamos a dormir. Sobre todo si tienes molestias digestivas, esto te va a ayudar un montón. Entonces, si te metes a la cama, yo por ejemplo me meto a la cama a las 11, pues yo debería estar cenando como tarde a las 9 de la noche, más o menos. Eso sería lo adecuado. Si tú te metes a la cama a las 9 de la noche, pues deberías estar cenando a las 7, y así sucesivamente. Si no es lo mismo hacer una comida, no es lo mismo hacer una cena que, por ejemplo, tomar un pequeño snack antes de irte a dormir. Imagínate que muchas personas cenan con sus hijos, cenan 7:30, 8, están cenando y se van a la cama a las 12 de la noche. Bueno, pues es normal que en ese recorrido de tiempo tengas un poco de hambre. Puedes tomar algo ligero y de fácil digestión, como un yogur, un vaso de leche, una pieza de fruta, yo que sé, un poco de chocolate negro. Algo de esto podría ser, porque tampoco es una gran cantidad de comida. Pero lo que es la última comida principal del día se recomienda idealmente 3 horas antes de irte a dormir, 2 mínimo. Y si lo puedes encajar, porque te encaja en tu estilo de vida, en el horario y en todo, con que todavía sea de día, pues hay evidencia que apoya este gesto. Es que realmente yo creo que la historia esta de la vida Ahora volvemos a ¿qué? está organizada a que cuando se va el sol, parón. ¿Sí? O sea, esto no La está... historia esta de la vida, ¿puedes Claro. desarrollarme un poco? ¿A qué te refieres con la historia esta vida de la vida humana. El ser humano, El la ser biología humana. Eso es. Cuando ya no había luz, se metían en la cueva y ya está. Y no se hacía más, ni se Ya. cazaba, ni tal. Bueno, tú estás anatómicamente hecho para vivir, para ser un animal diurno, no nocturno, ¿eh? ¿Qué? Vale. Claro. Teóricamente. Los animales que tienen los ojos desproporcionadamente grandes respecto a su cabeza son los nocturnos. Por eso cuando llevas 3 días de discoteca estás así. Bueno, puede Te estás convirtiendo en nocturno. El murciélago. Ay, mamá. No, es verdad, los búhos y así es toda esta gente. Sí, pero o sea, el mundo se organiza así. Para que a las 8 a la cueva todos, tío. Todavía nadie me Pero ha explicado. depende, porque si tu cueva está en un iglú en el Polo Norte o en Finlandia, igual a la mitad del año a las 8 de la tarde es de día. Tampoco he entendido muchas veces por qué siempre es de día ahí. Por la lo del inclinación sol- de la Tierra, A mí el sol. El sol me tiene Pero un si poco... antes, a ver, vuelve a hacerme de rotación solar, que lo has hecho Es súper bien algo que- antes. Es algo que, mira, Pero ¿qué es lo que te perturba? que hay mucho negocio ahí. ¿De qué negocio? Pues ¿De eso, qué? ¿De inclinar la luz, Tierra? De la luz, de medicamentos también. Porque tienen tanta luz o tanta noche que están jorotos todos. Y la vitamina D. Un montón de cosas, Gaby. Bueno, menos Bueno, mal un que poquito tenemos... de ajo, un poquito de laurel y vamos a echar los recortes o migas de bacalao, ¿vale? Y bajar el fuego. Y ahí va a soltar gelatina. Menos mal que tenemos profesionales que nos pueden dar buenos consejos y que nos pueden ayudar a no caer en el negocio y sí en tener una buena orientación, como el doctor Segundo Ramírez, que va a contestar a la pregunta que nos hace Fede de Bilbao, que dice así: Kaixo Bicote, estaba deseando que llegara el cambio de hora porque la luz me da la vida. Ahora bien, en mayo y junio sí que noto que me cuesta mucho cerrar el día. ¿Hay que hacer algo para adaptarse mejor al cambio? Es que ricasco. Vamos a ver qué te contesta el doctor. Sobre el horario de verano, bien, las personas que no tengan problemas, pues en realidad en un par de días se van a conseguir adaptarse a la nueva rutina. Para aquellas personas que sí o que sean más susceptibles a estas alteraciones en el cambio horario, como pueden ser los niños pequeños o las personas mayores, lo que sería conveniente es realizar un periodo de adaptación una semana antes. Es decir, adelantar sus rutinas unos 10 minutos al día y así conseguiría, pasado una semana, estar ajustado con el reloj
su reloj interno con el reloj social, que es lo que realmente se cambia. Como digo, para el resto de personas pues no supone mucho cambio. Tanto nota la gente, ¿eh? Tú. Pues sabes, ¿no? Que vas a la parada y ya es de día, ya no es de noche y tal, pero... Yo lo noto, pero a bien. Yo no sé si a bien o mal lo noto, pero no me Sí, vuelvo yo loco. cuando empieza a haber más luz, digo, pues es que lo que me pasaba era esto. ¿No va más con la temperatura que con la luz? Yo con la luz. ¿Sí? Yo Joder. prefiero, te cambio que haya luz a que haya buen tiempo. O sea, prefiero que haga nublado todo el día, que llueva, que haga fresquito, pero tener luz que al revés. Lo que pasa que cuando, claro, ahora o sea, como hay más luz, hay un momento que yo en verano les tengo que hacer el show de Truman a mis hijos. Les tengo que hacer creer que han anochecido, si no, no se me Pero van a la eso cama se empieza ni a acabar, locos. ¿eh? ¿El qué? Ese show de Truman. ¿Te pillan ya? Hombre, ya quieren estar en el parque. ¿Pero hasta las 10 de la noche? Hombre, pues búscate un parque. No, parque ya tengo, pero ¿qué va a ser de Cambia mí? de parque a parque y venga. ¿Qué va a ser de mí? De ti, no sé. Vamos a hacer una cosa, vamos a volver con la patata cocida y con los huevos cociditos. Mira, esto es en el momento importante, ¿eh? Bajamos fuego y este bacalao está soltando toda la gelatina que luego cuando baje de temperatura va a hacer un pil que vamos a echar encima de la patata, luego el huevo y luego las nueces. ¿Vale? ¡Fua! Bueno, nos pelamos patatitas. Ahí. Así. Y las vamos a machacar luego ahí con un poquito de sal. Muy bien, pues nos vamos a ir a Hernani a tomar una sopa de pescado anisada. ¿Cómo me apetece verlo? Lo sé. Nada más y nada menos que al de Rioguarda-Enea Jatetxea, que os va a encantar. Vamos para Hernani. Kaixo, muy buenas otra vez. Aquí estamos en Hernani, en el restaurante Rioguarda. Yo soy Beñat y vamos a ir para adentro que os voy a enseñar un poco lo que hacemos. Vale, pues aquí estamos. Esto sería el restaurante. Lleva muchos años en marcha. Santi y yo lo cogimos hace 3 años, hicimos en diciembre. Santi y yo nos conocimos trabajando en Orio, los dos juntos, y teníamos buen rollo entre los dos y siempre pensamos en montarnos algo y nos surgió la ocasión y pues para adelante. Intentamos hacer un poco una cocina, digamos que nos fusionamos un poco los dos estilos de cocina que tenemos Santi y yo. Yo tiro igual más de la tradición o de las raíces de aquí y Santi tira igual un poco más de todo lo que ha vivido y todo lo que ha aprendido por Europa y por otros sitios. Intentamos trabajar con productores, ganaderos, agricultores, un poco de la zona. No siempre sabemos que no son kilómetro cero porque es casi imposible que sea siempre kilómetro cero, pero intentamos que nuestros productos con los que trabajamos tengan el menor impacto ambiental posible. ¿Cómo gusta la cocina tradicional bien hecha, con un pequeño giro, ¿no? Sí, con toquecito. Revisitar un poquito. Y ahora os voy a dejar con Santi, que os va a hacer un plato que yo creo que os va a encantar. Kaixo, me llamo Santi, soy el cocinero de Rioguarda, uno de los socios de esta casa, y hoy os voy a cocinar una sopa de pescado anisada, un plato que está tanto en nuestra carta como en nuestro menú degustación. Para esta receta partimos con la mantequilla y el aceite de oliva desde frío, las guindillas y los ajos. Dejamos dorar despacito para añadirle la cebolla. Vamos dejando que poche muy lentamente y dejando que caramelice en el fondo de la cazuela. Lo que nos gusta es que se nos vaya agarrando porque de rascar el fondo de las cazuelas es de donde sale la magia. Seguiríamos con el puerro, posteriormente la zanahoria y lo siguiente sería añadir los restos de pescado para terminar de caramelizar ese fondo de la olla y rascar bien. ¿Qué sería de las recetas tradicionales vascas, en concreto, sin puerro, zanahoria y cebolla, ¿eh? Pero yo creo que es todo así porque es lo que había. Pero el o sea, puerro y la zanahoria... Como para realizar la totalidad de la receta necesitamos mucho más tiempo del que dura incluso el programa, os presento cómo hemos ido adelantándolo ya a lo largo de la mañana. Sobre esta verdura, que ya está en su punto y bien rascada, vamos a añadir un poco de azafrán para tostarle y mojaremos con los alcoholes. Dejaremos que evaporen correctamente hasta que no huela alcohol para evitar amargores y añadiremos pan. Nosotros utilizamos pan sin gluten para que la receta sea apta para celíacos
y añadiremos también, para concentrar bien, el tomate triturado. El elemento base de cualquier sopa de pescado y también los de nuestra cocina es un buen caldo, un buen fumet. Nosotros para elaborarlo utilizamos cabezas y espinas de pescado de roca y restos de marisco, bien tostados en el horno. Con este fumet será con el que mojemos la sopa para posteriormente triturar y dejar a punto. El cliente recibirá el plato en la mesa con las siguientes guarniciones. Una glace muy concentrada de espina de lubina, una gamba que curamos 15 días entre algas kombu, berberechos abiertos al vapor de anís, limón e hinojo encurtidos y un trocito del pescado de roca, que mejor esté en el mercado, pasado por la brasa. Es como que dices, bueno, una sopa de pescado, pero ¿qué es sopa de pescado? ¿Sabes? O sea, como en el clavo. Unos brotes de anisados y con estas guarniciones en el plato servimos la sopa con una jarrita. Esta sopa es muy diferente a cualquier sopa de las que puedas comer en Euskadi, ya que tiene unas guarniciones bastante diferentes, jugamos con un picor bastante elegante y los tonos anisados que recuerdan a una burguesa no los sueles encontrar en ningún lado. Espero que os haya gustado. Ander y Gaby, estáis invitados a venir cuando os apetezca a nuestra casa. Un saludo, que ricasco. Yo tengo muchas ganas, porque mucha gente que ha ido me ha dicho que es una maravilla. Sí. Gaby, me decía Pata que lo que debería de hacer, en vez de romper la patata y ponerla ahí, es, cuando tengo casi ligado, meterlo dentro. ¿Vale? Para que esa patata coja todo. Entonces, lo voy legando poquito a poquito. Voy a quitarle el laurel. Ya. Pues mira, más cosas curiosas que tienen que ver con el cambio de hora. Y antes os lo he avanzado sin darme casi cuenta. Pero en el Semelengua de la Traba de hoy vamos a hablar de lo que es el cronotipo. Tú no has tenido esta conversación nunca. Yo es que soy más de mañanas, yo es que soy más de noches. Buah, yo siempre que tenía que estudiar, estudiaba a la noche. Me cuesta muchísimo despertarme. Yo al revés. Yo si hacemos un plan a las 7 de la mañana voy genial. Bueno, pues la ciencia ha confirmado que hay diferentes cronotipos. Es decir, hay personas que son más matutinas o más vespertinas, o hay gente que, bueno, que está un poco ahí intermedio. Influye muchísimo la genética y también el momento vital en el que estás. Por ejemplo, hay una etapa fisiológica normal en la que en la adolescencia lo normal es que tu hijo o hija adolescente lo que sea es vespertino. Es decir, que le cuesta muchísimo despertarse por la mañana, que a la noche esté como... O sea, bueno, ya si encima se mete a TikTok y a sitios así, pues ni te cuento. Pero sí que el cronotipo es en serio y que hay que también saber lo que es uno y adaptar en la medida en la que se puede los cambios. Por ejemplo, nosotras en consulta, cuando hablamos de ejercicio, solemos preguntar a la gente esto. 6:30 yo. ¿El qué? El ejercicio. A la tarde. 6:30, sí. Yo, por ejemplo, a la tarde es imposible que haga ejercicio. Ya, Yo prefiero no, igual. 6:30 de la mañana. Sí, yo lo veo en casa también. Lo discuto con Ainhoa. Tu mujer es súper de Sí. mañanas, como yo. O sea, Sí. Yo igual es por la vida que he llevado, que he trabajado durante la mañana, he hecho a la tarde o lo que sea, pero... o porque eres nocturno. Más antes, sí. Pero bueno, a la hora de trabajar también prefiero a la noche, ¿eh? O sea, Yo no. a la hora de crear... Mira cómo está ligando esto, ¿eh? Tú cuando tenías que, por ejemplo, estudiar o tenías que prepararte algo... Noche. Bye. Yo no puedo. Noche. Y muchas veces me quedo a las noches a hacer cosas, ¿eh? Porque es cuando... ¡Guau, chaval! Porque es cuando tu cerebro entra en ebullición. En ebullición constante, sí. 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 Bueno, no sé. Aquí tengo Permíteme esto. que te diga que este atascaburras poco Este tendrá que ver... atascaburras, los pastores estarían contentos de ser pastores. Eso te iba a decir, poco tendrá que ver Fíjate como qué la que pilpilazo. hicieron en el siglo XVII, ¿eh? Qué pilpilazo, ¿eh? Le vamos a meter así. Ahí Crema. y ahí. Estaban las burras, locas estaban. Fíjate, ¿eh? Qué cosita. Así. Lo hacemos así. Ahí. Fuc. Oso, no. Yipi. Muy Fíjate, bien, oye. pilpilazo. Vamos Pues con para el este huevo. menú de la mona, el atascaburras le va increíble, ¿eh? Vamos así. A ver, serán lo que llevaban en el Bueno, en no la sé, yo mochila. estas leyendas gastronómicas siempre... ¿No? A mí me parece maravilloso. Hay que este plato. cogerlas un poco con pinzas, ¿o qué? Un poquito más por aquí. Así. La yema. Así. Bajamos así. Un poquito por aquí, un poquito por aquí.
Unas nuececitas por la mitad. Ahí. Buah, chaval. Que me hagan pastor. Cebollino no sé si le echarán, ¿eh? Digo, porque Sí, te va a quedar porque- de bonito el cebollino verde Porque ahí. tenían ahí en los prados. Ña. Tenían en los prados. Ña. ¿Y sabes qué? Tío, esto también se va a agradecer. Pues ahí lo tienes. Chichín. ¡Eh! Atascaburras. Ahora recordad que tenemos el bocado de bonito encebollado con espelet en plata deluxe. Vámonos para Bermeo. Ya veréis que me va a flipar. Bueno, Gabriela. Mira, esta cebolla, ajo y pimiento verde ha estado pochando. Y tenemos la suerte de que Arroyave, desde Bermeo, empresa centenaria, nos ha mandado un montón de productos para que probemos. Y lo que vamos a hacer es un pincho que lleva, le vamos a llamar bonito encebollado y espelet. Bueno, ¿vale? pero no es cualquier bonito, Ander, como este Eso es. Arroyave que va con Euskolabel. Eso es. Esto quiere decir que el bonito que vamos a consumir está obtenido y todo el proceso está hecho bajo los estándares de Euskolabel, que es bonito del Golfo de Vizcaya, que es pescado a anzuelo, con lo cual no solo pues eso, aseguramos esa calidad del producto, sino que además también protegemos de pescas que no queremos hacer. Hacemos No- pesca sostenible. Exactamente. Y como decíamos antes, estamos hablando de bonito del norte, que a nivel nutricional es una auténtica joya. Es un pescado que tiene una gran cantidad de ácidos grasos omega 3, que su carne es más suave, blanda. O sea, a nivel de sabor es espectacular. Y luego sabemos que todo lo que va dentro del bote se utiliza. Habéis visto lo que he hecho con el aceite, ¿no? Cuando he parado de pochar, lo que he hecho en frío, coger el aceite que iba en la lata y para adentro. Entonces ahora lo que haremos es este aceite emulsionarlo con la verdura. ¿Vale? Pero no solo eso. Lo que luego haremos además es meter ese pan untado en la cebolla. ¿Vale? Para poder hacer nuestro pincho. Perfecto, pues vamos allá. Ah, no, que voy a coger plato. Yo no tengo que coger plato. ¿Ya? ¿Quieres el plato? Hombre, tengo que hacer mala idea. No se voy a preguntar a la jefa. ¿Ya? Tendré que ver para... Sí, enséñame Pero un sí, poquito. ahora no lo... No. ¿Qué? Joder. Pero te hace mucho la pelota, ¿eh? Bueno, yo Te es la que... tienes en el bote últimamente, Es que... Desde que te has ido del gimnasio, es que... Lo que hay. Bueno, pero voy al cine con ella. Ah, vale, ¿Tú vale, qué has haces? ¿Para cambiado. hacerle la pelota? Yo nada, trabajar. Nunca podrás decírmelo, ¿no? Trabajar. Sí. Como una tascaburras. Es Es lo que hay. Wow. Implacable, Sí, ¿eh? Implacable. A ver. Bueno. Vaya mirada, ¿no? Sí. Tan, tan. A ver. Ahí va. A ver. Flipa, ¿eh? Uno entra. Vale. ¿Esto es de 3D de eso moderno? Qué cosas, ¿eh? Qué modernidades, oye. Bien, bien. ¿Te gusta o no te gusta? Me gusta. Bueno, me alegro. Me gusta. Ujú. Me alegro. Venga. ¿Qué más tienes tú por ahí? Porque yo esto lo monto... Pero yo creo que igual antes de montarlo vamos a aprovechar, vamos a jugar a cronómetros. Ya que vamos a hablar de horas y de cambio de horas, has hablado antes de diferentes maneras de medir el tiempo. Vale. ¿A ti qué tal se te da saber la hora que es sin mirar el reloj? Pues suelo acertar más o menos en la hora que vivo. O sea, ¿tú sabrías decir ahora qué hora ¿Ahora es? mismo qué hora es? Yo Sí. creo que sí. Yo Pero también. porque tengo referencias. Ya sé más Vale. o menos cuánto queda de programa, entonces... Pero cuando te levantas sin despertador, Ah, ni idea. ni idea. Pero te puedes columpiar muchas horas de... No, no, al revés. Vale. O sea, puedo levantarme a las 4 de la mañana pensando que son las 7. Eso sí me puede pasar. ¿Sí? Sí, porque eres sufro, muy joven sufro para de eso, ¿eh? ansiedad. Bueno, vamos a jugar a cronómetros. Entonces, ¿de qué va el reto? Esto jugamos hace unos meses. No hagas trampas. Estoy viendo cuál es el stop y Sí, el ya, cero. bueno, en fin. Hay que llegar a 10 segundos sin pasarse, ¿vale? Hay que parar cuando son 10 segundos, ¿verdad? ¿Cuántas intentonas nos dais, Nagore? 2 cada uno. Venga. ¿Lo hacemos a la vez o primero uno y luego el otro? Venga. ¿Empiezas tú o empiezo yo? Voy yo. Venga, va.
A la vez. Venga, va, pues a la vez. 1, 2 y 3. ¿Cuánto? Tú, 9:40. ¡9:38! ¡Hola! Enséñala, Ari. ¡Hola! Eso en centésimas de Ostras, segundo, pero ¿eh? muy mal, ¿no? Venga, vamos a volver a hacer. Muy mal. Va. 1, 2 y 3. Venga, la tercera. 9:37. ¿9? Venga, va. Me voy a sobrar porque pienso que me voy a pasar y luego me queda un montón. No me desconcentres. ¿Qué, le has dado? Si no has dicho 1, 2 y 3. ¿Y qué más te da? No, toda a la vez. Venga, Espera. di. Bat, Bi, Tairu. No me dirás que 10. No. ¿Cuánto? ¿Cuánto tú? 9:69. Oye, tío, Ander, 9:68. Oye, no me lo puedo creer, pero ¿cómo me puedes ganar por una... o sea, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Pues es. ¿Cómo puede ser? Pues es. Vamos a ver. Eso estaría guay, o sea, 3 tíos, Campeonato. un programa, pero con 3 plataformas que te caes al suelo. Y que se me... Y te ¡pum! mueres, como el juego del ¿Cómo calamar. que te mueres? ¿Pero qué matar? ¿Qué te pasa con matar? Tranquila, no Como te el juego del caes. calamar. No he visto el juego del calamar. No. No, porque prohibí en casa y entonces fui solidario. Ya. Bueno, Ander, antes de que... Por eso te queda montar, ¿no? Mira Lo qué tienes lam. hecho ya. Mira qué lam. Vamos a irnos a preguntar a Donosti, en la sección Así Somos, ¿qué harían con 1 hora más al día? Nadie va a decir la verdad. Día de 25 horas. ¿Tú qué dirías si dijeras la verdad? 20 minutitos buenos. ¿De qué? ¿De sexo? Sí. También lo ¿Qué, puedes Gary? hacer en las ¿Eh? 24 horas, ¿eh? Gary, hombre. Pero eso lo podéis hacer entre las 24 horas. No, os hace falta tiempo, Bueno, ¿no? pero Tenéis, sabemos que... tenéis tanta fogosidad Escucha, dentro que necesitáis claro, más minutos, escucha, pero ¿no? en esta Ahí me estamos... hace- Escucha, la diferencia es Sí, que... sí, en- unos fantasmicos. La diferencia es que en las Que- 24 horas no elegimos, solo en esta. Entonces vamos a asegurarlo. Ahí, Jack, 20. Me quedan 40. Pues dale una vueltita, porque, claro, igual que no yo- cosechas porque no siembras. No me busques porque yo en mi hora voy a hacer lo que me dé la gana. O sea Bueno, que- ya, pero... Bien, a ver, 20 minutos. 20. Sí. ¿Qué hay que ser campeón de Euskadi aquí? Yo 20, porque en otros 40 voy a hacer algo más. ¿Qué es? 5 de duchita. ¿Solo o acompañado? Solo. Duchita solo, a gusto ahí. Post. Garbi, luego Post. un cacharrito. Y me sobra media hora. Sí está. No, ¿dormir? ¿1 hora más que te dan y dormir? Muy mal. Muy mal, para eso no Pero la pidas. estás ahí todo relajado, ¿no? No. ¿O qué? No, ¿qué haces? Comer Juanjo? algo. Comer algo. ¿Comer algo? ¿A gusto? ¿No? ¿Tú? Comer algo a gusto. ¿Tú qué? Yo dormir toda la hora. Pues yo no te la daba. ¿Por qué? ¿Por qué no? Pero lo otro ya lo hago en las O sea, 24 te da- anteriores. Venga, dale al vídeo. Venga, aquí, ya, es 24. Ya, ponme las señoras a ver qué dicen. Venga ahí. Con esto del cambio de hora se nos ha ocurrido preguntaros si en vez de perder 1 hora os diéramos 1 hora extra más, ¿en qué la invertirías? Hace un mes te hubiera dicho que lo invertiría en 1 hora más de dormir. Pero ahora mismo ya que he cambiado de trabajo y todo, no sé, pues o en pasar tiempo con mis amigos o en hacer el deporte que me gusta, es el fútbol. La invertiría en estar sentada tranquila en un paisaje precioso, contemplando la naturaleza y dejando pasar el rato, que bastante corremos durante el día. Tiene usted toda la razón, vamos muy deprisa. Demasiado. ¿Pero qué prisa tenemos por llegar a dónde? Y el caso es que los días pasan volando. Yo pues leería un libro así porque no suelo leer mucho y aprovecharía para leer. Yo, si el día tuviera 1 hora extra, sería para dormir, seguro. Es que dormir, está clarísimo que dormir. ¿La metemos a la noche o la metemos en siesta? A la noche. Mejor duda. del tirón, sí, sí. Pues yo creo que necesito 1 horita más de siesta.
Porque se me queda corto cuando puedo echarla, ¿eh? ¿Una más? ¿Cuántas echas? Pues un par de ellas, cuando puedo echarlas. ¿Te cascas 2 horas de siesta y necesitas otra más? Otra más. Pero eso ya es de persiana y orinal. Sí. Y luego empalmo con la noche igual, al final. Esa es la buena. Eso es siesta plus. Hoy hace que no me echo una siesta. Yo creo salir con amigos o utilizo la hora más para dormir. Me encanta dormir. Si el día tuviera una hora extra más, ¿en qué la invertiríais? En dormir. Yo sí, yo en dormir también. ¿Así en general? Sí, en dormir, sí. ¿Pero dormís poco o qué? A veces cuesta dormir, además con los móviles, las pantallitas por la noche no ayuda tampoco, ¿eh? Puestos a decir otra cosa, algo más de deporte, porque nunca sacas tiempo para hacer. Si tienes extraescolares, si tienes que estudiar, no tienes tiempo para salir a correr. O más tiempo en la calle, en general. Ya, yo en deporte también la gastaría, ¿eh? Sí, pero sería como una hora extra que a lo mejor yo paso tiempo con mis amigos tomando un café y me gustaría como tener tiempo de calidad. Yo creo que la gastaría con mis padres, que al final la familia es lo primero que hay. Así que nunca es suficiente. Como conclusión diremos que por la mayoría de vuestras respuestas, donde mejor se invertiría la hora es en dormir. Pero puestos a pedir un tiempo más con la gente que queremos, nunca está de más. Yo sí que, no sé, yo creo que en dormir o igual en no sé, en hacer algo... Sí. Iba a decir en aprender algo, pero te ibas a reír de mí. No sé. O sea, eso que vas a hacer lo vas a asegurar, ¿eh? Pero esto te lo acabas de inventar tú. Las reglas del juego. Es un juego. Es un juego. Fíjate qué tema, chaval. Pues un pinchito, un bocadito de bonito encebollado. Con espelet que tienes aquí. En el plato deluxe. Pues mira, mucha gente utilizaría esa hora para hacer un poco más de deporte y una manera de hacer deporte por una buena causa es la corrica. Eso es, que Del termina 19 ya. al este No queda nada, ya acaba este domingo en Bilbo, Euskara Gara. Ahí está. Voy a hacer otro, ¿eh? Hombre. Para nosotros. Hombre, es que... Para nosotros. Vamos allá. Un poquito. Pues mira, seguramente si la gente durmiera una horita más o se fuera una horita antes a la cama, no tendría tan mal despertar como el que tiene... esta persona, mira. Cuando te levantas de mal humor. ¿Tú te levantas de mal humor? No, la verdad que no. Yo en mi Me casa... levanto poco habladora. Me pone un poco nerviosa la gente que se levanta por la mañana y ya empieza a hablar muchísimo. Ah, yo arranco, o sea... hago ¡wup! O sea, ¿Pero te pones a hablar muchísimo? no hablo nunca, pero... Pues eso. O sea, pero la noche tampoco, pero te quiero decir que... Joder, tú. Yo arranco, pero me gusta estar en silencio. Es como, ¿sabes? Hago los desayunos, tal, cual, ¿no? Venga, Ahí voy haciendo. corta en serio. Bueno, que paséis un súper buen fin de semana. Nosotros volvemos el lunes. Esperamos que os haya gustado muchísimo este menú de la mona de atascaburras y el bocado de bonito encebollado con espelet. Me lo tengo que llevar yo la mayonesa esta. Me ha tocado así. Bueno. Y Bueno. para todos aquellos que os vais ya hoy probablemente de vacaciones, pues que disfrutéis mucho de la Semana Santa, Es verdad. que descanséis, En que familia. durmáis lo que tenéis que dormir, que hagáis lo que tengáis que hacer, pero recordad que nosotros el lunes volvemos. Cuidado el martes- coche, ¿eh? Con Lunes, tus- martes, miércoles, aquí estaremos, acompañándoos como siempre un poquito más tarde de las 8. Es que ricasco por estar Venga. ahí. ¡Agur! Adiós.